Vamos a lecturar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos del 13 en adelante. Nos ponemos de pie, gloria a Dios. 2, Mateo capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor: Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gloria a Dios. Vamos a saludar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué es importante ver la vida de Jesús? ¿Por qué es importante conocer la vida de Jesús? Hermanos, nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, cuando uno es niño, pareciera que todo sería sencillo, ¿verdad? No tienes que preocuparte de nada. Ay, mamá te lava la ropa, mamá te cambia, mamá te cocina, mamá es todo. O alguien hace todo en casa. ¿De qué te vas a preocupar? Solamente de jugar, de comer, de ver televisión, de dar cólera a papá, a mamá, de pelearte con los hermanos. ¿No? ¿De qué más te vas a preocupar? Pero a medida que vamos creciendo, ya nos damos cuenta de que la vida en realidad no es tan sencilla como habíamos pensado. Y ya vienen las primeras decepciones. ¿Quién no se ha enamorado y después te han dicho: ¿sabes qué? Contigo solamente como amigos? Para un chico, para un adolescente, eso es terrible. Para una chica, para un adolescente, eso es terrible. O los primeros engaños, los primeros sinsabores de la vida, y allí empiezan a llegar los golpes de la vida, y tal como decía un poeta peruano, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y realmente, a medida que vamos avanzando en los años, hermanos, la vida nos va golpeando. Nos va golpeando, y a veces, quiera Dios que la vida bueno, yo les deseo eso, ¿no? Miren, que tu vida sea lo más tranquilo posible. Quiera Dios que sea así. Pero no sabemos cómo va a ser nuestra vida. Ojalá que la vida de tus hijos, de tus hijas, sea lo más tranquilo posible, ojalá. Pero no sabemos qué cosa puede suceder en el camino.
Recuerden, hermanos, que cada persona toma sus propias decisiones. Y nosotros tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Tú vas tomando tus decisiones y tienes que asumir las consecuencias de esas decisiones, sea para bien o sea para mal. Ahora tienes una mamá que está en quiebra. Está en quiebra. Más bien está adeudada. Imagínate asumir el costo de sacar adelante a una familia de 4 hijos, encima adolescentes. ¿Cómo salir adelante? Todas las noches ella se sentaba en su cama y empezaba a orar. Eso lo hacía todas las noches. Y en la mañana encomendándose a Dios siempre. Y mira, por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, ninguno de sus hijos salió ni delincuente, ninguno de sus hijos salió, como podríamos decir, un mal hijo, no. Ella encontró fuerzas en la oración, en la ayuda de Jesús, para poder enrumbar a los hijos. Estaban llenos de deudas, hermano, pero poco a poco se fue saliendo adelante. A veces la vida nos golpea fuerte. Y cuando la vida nos golpea fuerte, ¿quién te va a sostener? ¿Quién te va a sostener? ¿En quién te vas a apoyar? ¿En la familia? Hermano, la familia a veces son ingratos. Pero del quien sí te puedes fiar es de nuestro Señor Jesucristo. De Él sí te puedes fiar. Y por eso, hermanos, es importante que usted ya desde niño pueda poner su fe en Cristo Jesús. Te vas a evitar muchos problemas, hermanos. Te vas a evitar muchísimos problemas. Y por eso es importante también conocer quién es Jesús en realidad. Porque el Jesús que nosotros escuchamos no siempre es el Jesús que nos narra las Escrituras. Y ese es un problema. A veces el Jesús que nosotros escuchamos, o del Jesús que nos han hablado, que nos han enseñado, dice mucho, hermanos, del Jesús que nos muestra las Escrituras. Algunos ven a Jesús, por ejemplo, como un niño Jesús. ¿Tú crees que Jesús es niño? Tenemos una lectura en material. Cristo Jesús es mal entendido por los liberales. Veamos las siguientes declaraciones sobre el Salvador. Albert Schweitzer, este es un médico, filósofo, teólogo, músico franco-alemán, fue misionero, médico en África, fue premio Nobel de la Paz en 1952. Él menciona, él era un teólogo y él escribió también la vida de Jesús. En lo que él escribe de la vida de Jesús, él dice que Jesús tuvo un doble fracaso. Jesús fracasó en Galilea y Jesús fracasó en Jerusalén. Él va a decir que Jesús fracasó en Galilea, ¿por qué? Porque él pensaba que la gloria de Dios se iba a manifestar en él en Galilea, pero que conforme fue pasado el tiempo no sucedió. Luego él se retiró, dice, a Cesarea de Filipo, allí se quedó meditando y luego empezó nuevamente su jornada, descendió a Jerusalén, y en Jerusalén él menciona, ¿no?, de que Cristo pensaba que a través de su muerte él después iba a resucitar y él después iba a descender de los cielos, y por eso prosiguió su misión. Pero según este médico tampoco sucedió eso. Jesús murió y según él no resucitó. Entonces por eso él menciona que Jesús tuvo un doble fracaso en su vida. Y además menciona ahí lo siguiente, ¿no? El Jesús de Nazaret, que se presentó como Mesías, proclamó la ética del reino de Dios, estableció en la tierra el reino de los cielos y murió para consagrar su obra, no ha existido. Esa es la conclusión que él llega en su obra que se llama La investigación sobre la vida de Jesús. Esa es la conclusión que él llega. Para Schweitzer, entonces, Jesús era un fanático engañado que perdió inútilmente su vida en devoción ciega a un sueño ilusorio. No hay nada más negativo que el estudio crítico de la vida de Cristo. Él es un humanista y es un teólogo, y está considerado como uno de los grandes teólogos de los siglos pasados. Pero esa es la opinión que él tiene de Jesús. George Bernard Shaw es otra persona que se menciona ahí. Este
en un tiempo también se hizo cristiano. Y él va a mencionar lo siguiente: un hombre, refiriéndose a Jesús, ¿no? Un hombre que fue sano hasta que Pedro le aclamó como el Cristo. Y entonces se convirtió en un monomaniaco. Su engaño es común entre los dementes, bastante consecuente con el fraude que Jesús llevó a cabo en Jerusalén, después que su engaño se apoderó completamente de él. Este es lo que él opina respecto a Cristo. Supuestamente se hizo protestante, supuestamente se hizo cristiano, y esa es la conclusión que él tiene. Rudolf Bultmann es otro teólogo de primer nivel alemán, considerado un teólogo de primer nivel, y él va a decir lo siguiente: pienso que de verdad no conocemos casi nada de la vida y personalidad de Jesús. Mira, ahí te he puesto 3 conclusiones de distintos teólogos del siglo XIX y del siglo XX. Esa es la concepción que tienen de Cristo. Lo que Bultmann dice es tremendo, ¿no? Lo que Bultmann va a decir ahí es, nuevamente leemos: pienso que de verdad no conocemos casi nada de la vida y personalidad de Jesús. Y él es considerado uno de los grandes teólogos del siglo XX, o perdón, del siglo XXI. Entonces, ¿en qué conclusión nosotros podemos llegar? Estos son los teólogos liberales que obviamente que poco a poco, con este tipo de pensamientos, con este tipo de ideas, han ido permeando a la iglesia protestante en general. Y ese tipo de pensamiento se ha ido infiltrando poco a poco en la mente de la iglesia cristiana, de las personas que conforman la iglesia cristiana. Entonces, por eso no llama la atención de que si ustedes escuchan las redes, van a escuchar hablando de Jesús cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son personas pues, que están en esta línea. Claro, si hay un teólogo que te dice que no conocemos nada de la vida de Jesús, bueno, entonces alguien te dice: no, Jesús estuvo en Cachemira, en la India. Ah, sí, verdad. No, Jesús fue budista. Ah, sí, verdad. O como dicen los musulmanes: no, Jesús predicó el Islam. Y algo dice: ah, sí, verdad. Claro, o sea, si Bultmann dice no conocemos nada de la vida de Jesús, entonces, si Bultmann dice no conocemos nada de la vida de Jesús, entonces podemos creer cualquier cosa de la vida de Jesús. Pero todavía hay algo que es mucho más grave. Mira, nosotros nos estamos tomando un tiempo, ya son 5 sesiones, que estamos hablando del nacimiento de Cristo. Eventos que tienen en relación con el nacimiento de Jesús. Y mira, y en esas 5 sesiones, como dije, son 5, si usted supiera la cantidad de material que yo estoy dejando fuera por cuestión del tiempo. Realmente, hermano, la Biblia tiene mucho que decir de Jesús, muchísimo tiene que decir de Jesús. Pero ¿qué pasa entonces con estos teólogos? Ah, es que ellos no creen en la Biblia, pues ese es el problema. Para ellos la Biblia simplemente es un libro que tiene muchos mitos. Entonces Rudolf Bultmann va a decir, por ejemplo, que todos los milagros de Jesús son mitos, no existió en realidad. Bultmann va a decir que la encarnación de Jesús es un mito, no existió en realidad. Bultmann va a decir, no sé, que todos los milagros que hizo Cristo, todas las señales que hizo Cristo, en realidad nunca existieron. Y él escribió un tratado que lleva por título Desmitificando la vida de Jesús. Por eso, hermanos, cuando usted lee la Biblia, tienes que creer que lo que dice la Biblia es verdad. Hay muchas personas que te van a decir que no es verdad. Entonces ahí usted tiene que elegir, ¿a quién le crees? ¿A lo que está escrito en la palabra? ¿O lo que otra persona X te puede decir? ¿A quién creemos? La Biblia para mí dice que Jesús, ¿cómo nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. La Biblia nos dice que Jesús se encarnó, vamos a ver más adelante. Entonces la Biblia nos dice eso. Ahora viene una persona X y sabes que no, eso es mentira. Ahora, tú tienes que tomar la decisión, ¿a quién le crees?
a estos teólogos que te menciono aquí, o tú le crees simplemente a lo que dice la Escritura. Esa es la decisión, hermanos, que usted tiene que tomar a nivel personal. Nosotros tenemos que creer lo que dice la Escritura. Así no lo podamos entender. Quizás no lo entendamos algunas cosas ahora, pero poco a poco vamos a ir comprendiendo muchas cosas. Ahí tengo, dice, las personas ven el mundo y no encuentran a Dios ni a Cristo. O ven mucho de la iglesia y de la Biblia, pero muy poco de Jesús. Aquellos que han nacido en Cristo y han sido enseñados por Él, persiguen a Cristo en todo. Lo encuentran en cada paso y lugar, porque Él siempre está en sus corazones. Realmente, hermanos, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, dice, ve a Jesús en todo, en cada paso y en cada lugar. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él. Recuerda lo que dice Pablo, en esta vida hay cosas espirituales y cosas terrenales. Las cosas espirituales, ¿cómo las podemos entender? Espiritualmente. ¿Y cómo discernimos las cosas espirituales? A través del espíritu que tenemos nosotros. Recuerda lo siguiente, ¿no? El hombre, ¿qué cosa tiene el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. El verdadero ser, tu verdadero yo, ¿quién es tu alma? El alma es el verdadero yo. El cuerpo simplemente es algo que el alma utiliza para interactuar con este mundo. El cuerpo entonces el instrumento que el alma utiliza para actuar en este mundo, interactuar con este mundo. Y el espíritu nos permite interactuar con las cosas espirituales. Y como dice la Escritura, aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿cómo está el espíritu en ellos? ¿Está vivo o está muerto? El espíritu está muerto. Y por eso, dice el apóstol, no pueden discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Esa es la realidad. Y yo, como predicador, antes de venir al Evangelio, yo predicaba en la iglesia oficial del Perú. Y yo dirigía, yo me acuerdo, dirigiendo ahí, está el ídolo y yo estando ahí, delante de los ídolos, dirigiendo a la multitud en esas fiestas que hay, fiestas patronales. Y usted me dice, hermano, pero usted no conocía la Biblia. Conocía la Biblia, predicaba sobre ella. Hermano, pero usted no conocía la Biblia que habla de los ídolos. Sí conocía, sí sabía. Pero ¿por qué de alguna forma no lo entendía? Porque mi espíritu estaba muerto. Aunque lo veía ahí, la Biblia dice claramente, pero yo no lo entendía. Hasta que el Señor en su gracia nos llama a su presencia y en ese momento empieza a entender las cosas. Y en ese momento empieza a decir, pero ¿cómo yo pude estar así antes? ¿Cómo yo pude hacer esto? Eso es lo que pasa, hermanos, con las personas. Mira, ahí dice, ¿cómo se comunica Dios? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo le habló a Zacarías? ¿Recuerdas quién Zacarías estamos hablando aquí? ¿A quién Zacarías estamos hablando? ¿Se acuerdan? Lucas 1, 11, 20. No vamos a leer, solamente vamos a mencionar. ¿De quién Zacarías crees que estamos hablando? Del papá de Juan el Bautista. ¿Dónde le habló a Zacarías? En el templo. Estaba ministrando. ¿Y quién le habló? El ángel Gabriel. ¿Qué cosa le dijo? Zacarías era un anciano, no podía tener hijos, y el ángel le dijo, mira, tu esposa va a tener encima. Y Zacarías creyó o no le creyó al ángel. No le creyó, ¿no? Y el ángel le dijo, mira, vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y Zacarías se quedó mudo. A los pastores, ¿cómo le habló a los pastores? Esa noche que Jesús nació, a través de ángeles. Entonces aquí vemos que una forma que el Señor utiliza es a través de ángeles. ¿Cómo le habló a María, la madre de Jesús? A través del ángel. ¿Por qué Dios utiliza ángeles? Porque los mensajes son tan importantes que es necesario que la persona que recibe el mensaje
puede entender claramente. Mira, Zacarías entendió el mensaje claramente, no había lugar a dudas. Los pastores entendieron el mensaje claramente. Le dijo, mira, acérquense a tal lugar y ahí está el niño. Acérquense a tal lugar y ahí en el pesebre, ese es el niño acostado, ese es Jesús, el Mesías. Los ángeles le indicaron dónde estaba el Mesías, dónde había nacido el Mesías. Y a María también el ángel le dijo, mira, esto. Y María incluso le preguntó al ángel, dialogó con el ángel. Entonces, cuando el ángel se les aparece así en persona, es porque trae un mensaje muy importante y además quiere que todo quede claro. Todo quede claro. Hay otra forma que hemos puesto ahí, ¿no? A los magos. ¿Cómo habló a los magos? A través de una estrella, y hemos lecturado al inicio, a través de sueños. Y usted dirá, ¿y por qué habló a los magos a través de una estrella? Porque ellos eran sabios. O sea, parte de su trabajo, diríamos, era estudiar los astros. Parte de su vida era pues estudiar las estrellas. Entonces Dios les habla a través de lo que ellos conocen, a través de lo que ellos saben. Ahora, Dios podía enviar ángeles, sí, pero Dios les dijo, mira, yo te voy a poner una estrella ahí. Y ellos vieron la estrella, se dieron cuenta que era una estrella diferente, y yo me imagino que recordaron aquellas cosas que Daniel les había enseñado, y mira, intelectualmente llegaron a la conclusión de que el Mesías había nacido a través de esa estrella. Claro, o sea, estos sabios no son pues como los pastores. ¿Se entiende, no? Los pastores viven en el campo, toda su vida están en el campo. Muchos de ellos no sabían leer, muchos de ellos no sabían escribir. Entonces, obviamente tienen mucha limitación. Entonces, vean cómo el Señor habla a cada persona según lo que la persona pueda entender. Ese es lo que se menciona aquí. ¿Cómo le habló a José? A través de sueños. Ahora, José, ya veíamos anteriormente, José era una persona humilde. No tenía muchos bienes, no tenía dinero. No era un potentado, no era una persona del pueblo. Pero además José, y esto lo vamos a ver más adelante, usted te va a dar cuenta que José era una persona bastante sencilla, bastante simple. No se complicaba la vida. A José, mira, viene el ángel y le dice, José, estás queriendo dejar a María, piensas que el hijo de María es de otra persona. Y el ángel, ¿qué cosa le dice a José en sueños? El hijo que espera a María, ¿de quién es hijo? Del Espíritu Santo. Y José le cree. Esa es la sencillez de José. Más adelante el ángel le dice a José, José, mira, Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que ve y desciende a Egipto. ¿Y qué cosa hace José? Inmediatamente dice, se levanta, alista sus cosas y todo, tenía su borriquito ahí y para Egipto. Una persona de una fe tremenda. A ti en un sueño te dice, a ver, no sé, anda a tal lugar, ¿vas o no vas? Nos pondríamos a pensar, ¿no? A ver, si usted sería José y te dice, mira, desciende a Egipto. Señor, pero Egipto está lejos. Señor, pero Egipto son paganos, gentiles, la gente ahí. Señor, pero tú no me has dicho que este niño es el Salvador de Israel. ¿Y cómo no puede ni salvar su propia vida? ¿Cómo ahora mismo que yo tengo que escapar para salvar la vida del niño? Claro, mucha gente hubiera actuado así, yo quizás hubiera hecho esas preguntas. Pero José no. José es así una persona con bastante fe. El ángel dice, ve a Egipto, y él se va a Egipto. Y en Egipto, ¿qué cosa dice el ángel? Herodes ha muerto. Regresa a Judea. ¿Qué hace José?
agarra sus cosas y de regreso a Judea. En Judea, ¿qué cosa le dice el ángel? Anda a Nazaret. ¿Y qué cosa hace José? Se va a Nazaret. Ese es José. O sea, José no requiere grandes revelaciones. José no necesita de que un ángel venga y le hable, no. A José es suficiente que el Señor le hable en sus sueños. Mira, si tú eres una persona como José, Dios te va a hablar a través de los sueños. Y en muchos Dios habla, pero es materia de otro tema. ¿Qué más estamos viendo aquí? A los sacerdotes y maestros de la ley, ¿cómo les habló a ellos? A través de las escrituras, ¿verdad? Pero además a ellos les habló también a través de los magos. Estos magos que vinieron a Jerusalén eran personas importantes. Por eso es que la historia los califica a ellos como magos, como reyes. Eran personas importantes. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, dice, toda Jerusalén se conmovió. ¿Quiénes son estos que vienen? Es gente poderosa, es gente... son reyes. Cuando ellos llegan a Jerusalén, le dicen, ¿dónde está el niño, el rey que ha nacido? Mira, cómo Dios habla a los sacerdotes, a los levitas, cómo Dios habla a los nobles a través de unos gentiles. ¿No? Claro. Una persona importante, ¿a quién va a escuchar? ¿A un pobre? ¿A un pastor? Una persona importante, ¿a quién crees usted que va a escuchar? A otra persona importante, ¿no? Y por eso las personas llegaron ahí a Jerusalén, llegaron a la corte de Herodes, donde estaban todos los poderosos ahí en Judá. Y ellos les hablan y dicen, ¿dónde ha nacido el Cristo? Y ahí los sacerdotes salen y dicen, no, Jesús va a nacer en Belén. Ya las escrituras ahora les habla a ellos. ¿Creyeron ellos o no la palabra? No creyeron. Por eso es que ningún sacerdote, ningún levita, ningún escriba descendió a Belén. Y recuerde que cuando Dios le habla a Zacarías, lo que le dice a Zacarías, mira, Zacarías, tu hijo va a nacer, y ese hijo que va a nacer es señal de qué? De que el Mesías va a nacer después de él, porque él es el precursor del Mesías. Ahora, Zacarías es sacerdote. Y cuando Zacarías sale del templo, todos los otros sacerdotes se quedan pensando, ¿pero por qué no nos habla? ¿Pero por qué ha perdido la voz? Pero luego Zacarías volvió a hablar. ¿Y tú no crees que Zacarías les habló a ellos? ¿Tú no crees que Zacarías les diría, mira, Dios me dijo esto, que ya el Mesías va a nacer? Entonces ya los sacerdotes estaban sobreavisados. Y más aún cuando llegan estos reyes, confirman lo que Zacarías estaba mencionando. Pero aún así, ellos no creen. Esa es la tragedia de mucha gente. A Simeón, ¿cómo le habla Simeón? A través del Espíritu Santo. Recuerda, Simeón era un anciano que estaba esperando en el templo la venida del Mesías, y cuando llega Jesús ahí, Simeón escucha al Espíritu Santo y dice, este es el Mesías. Este es el Mesías. El Espíritu Santo, hermanos, nos habla de forma interna. El Espíritu Santo nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón. El Espíritu Santo, a diferencia de los sueños, de las visiones, nos habla interiormente. Ahora, depende ya de nosotros si somos obedientes o no a lo que el Espíritu Santo dice. Y yo recibí la voz del Espíritu Santo cuando no estaba en la iglesia evangélica. Pero, como muchos, rebelde, desobediente, terco más que nada, ¿no? Terco. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Tiene que agarrar ¿qué cosa? Tu hijo es terco. Tu hijita ahí está jugando en el charco, sal del charco, no quiero. Sal del charco, hijito, sal del charco, no quiero. ¿Y tú como mamá qué vas a hacer? ¿Tú como papá qué vas a hacer?
Ah, no quieres, hijito, ¿no? Ah, Juanito, no quieres salir del charco, Juanito. Ah, ya, Juanito, muy bien. Ahora vas a ver, Juanito. Eso es lo que hace Dios con nosotros, pero es lo que Dios conmigo. Así yo llegué al Evangelio. Así Dios trata a los tercos. Así nosotros tratamos también a nuestros hijos, son tercos también. Entonces Dios tiene las formas de hablarnos a nosotros también. A Ana le habla a través del Espíritu Santo y a través de la profecía. Mateo capítulo 2, volvamos a Mateo capítulo 2, verso 13. Mateo capítulo 2, verso 13. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El mal nunca es tan activo o persistente como cuando busca la ruina de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. ¿De qué condiciones depende la seguridad de la infancia? Primero, ¿qué cosa es? El amor de los padres. Nada más natural para los padres que buscar la seguridad del hijo. Pero el amor de los padres tiene que ser sabiamente dirigido. Los padres de Jesús no confiaban en su propia sabiduría. José podría haber dicho: Señor, has dicho que este niño sería el Salvador y ahora tiene que huir para salvar su vida. Hermanos, nosotros tenemos nuestra propia sabiduría, cada uno de nosotros. Pero más allá de tu propia sabiduría, tenemos que aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Mira, tú como papá deseas lo mejor para tus hijos, ¿no? Si tu hijo pide pan, dice Jesús, ¿qué le das? ¿Una serpiente? ¿Una piedra? Si tu hijo pide pescado, ¿qué le das? Es lo que Jesús dice. Mira, si nosotros siendo malos sabemos dar a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no tendrá para nosotros también cosas buenas? Y allí está el consejo de Dios en las Escrituras. Ahora, si alguien dice, bueno, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Aquí Dios me dice esto, pero yo creo que como que Dios aquí está un poquito, a ver, los jóvenes dicen eso de los padres, ¿no? Adolescentes, ¿no? Sobre todo. No, como que ya están de otra época. Ahora ya somos más modernos. Sigue tus propios caminos y después, ¿qué va a pasar? Por eso decíamos, hermanos, cada persona tiene que ser responsable de sus propias consecuencias. Cada persona. Yo te podría hablar, por ejemplo, de una persona, ¿no? Y a él ahora es un mayor, y él a su mamá, por ejemplo, ¿qué cosa le dice, no? Cuando se emborracha, llega su mamá y ¿qué le dice? Ah, mamá, dice, ¿no? A todos tus hijos los has hecho estudiar, a mí no me has hecho estudiar. Pero a todos, a fulano, tú también a él sí las has hecho estudiar, a mí no. ¿Y qué le dice la mamá? Sinvergüenza eres, ¿no? ¿No te corretea yo para que vayas al colegio? ¿No te corretea yo para que vayas a estudiar? ¿Tú no te ibas a ir a emborrachar? ¿No te ibas a ir a perder? ¿Cuántas veces te he dicho que sigue la universidad? ¿Cuántas veces? Y la mamá, el hijo, agacha la cabeza. Y tiene razón mamá. Es que así somos, ¿no? Así somos las personas, ¿no? Fácil es echar la culpa a otros. Sobre todo cuando a otras personas van mejor, ¿no? Claro, al hermano le va mejor, a mí me va mal, la culpa es la mamá, la mamá. Pero esta mamá, pues ya, las mamás ya se los dicen, ¿no? Los hijos están de ida, las mamás están de vuelta, no me yo. Igualito más es con Dios. Si tú te fías de Dios, te va a ir bien en la vida. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? ¿Quieres que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra? ¿Qué tienes que hacer? Honra a quién? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa, dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre.
entonces te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Pero si tú ni te acuerdas de tu mamá, tú ni te acuerdas de tus padres, ya pues, ya tienes que asumir las consecuencias, ¿no ves? Porque el Señor está hablando, por ejemplo, ahí está hablando clarito. La dirección divina dada a los padres respecto a sus hijos debe seguirse en obediencia y fe. José no discute con el ángel, José cree y se levanta. Ahora, cuando hablamos aquí de la providencia de Dios, mira, José, decíamos, nos dice la Escritura, era de condición humilde. Ahora, ir a un país extranjero, ¿qué cosa requiere? Dinero, ¿sí? Ahora, José tiene que ir así, de emergencia. ¿Por qué? Porque Jerusalén está 8 kilómetros. Entonces, los soldados en caballo, ¿cuánto tiempo llegan de Jerusalén aquí a Belén? 8 kilómetros. Cuestión de minutos. Entonces, José no tiene mucho tiempo. José tiene que salir inmediatamente. Y la pregunta es, ¿con qué recursos? ¿Dónde recibió José los recursos? ¿Dónde recibió? ¿Recuerdan? ¿Qué le trajeron los magos? Oro. Escapan los recursos. Oro, incienso, mirra. O sea, cuando los magos le traen el oro, ya Dios está pensando, hermano, en el futuro. Ya Dios está pensando, no, mira, José tienes que irte a Egipto. Ahora Egipto las costan caras. Ahora yo sé, José, que tú no tienes recursos. Pero yo estoy trayendo desde el lejano oriente, desde Persia. Desde ahí estoy trayendo oro para ti. Entonces José tiene los recursos y tiene que salir inmediatamente. Esa, hermano, es la providencia de Dios. Hermano, la providencia de Dios, tú lo vas a ver en tu vida y de repente ni te has dado cuenta. Mira, aquí yo te pongo unos ejemplos en la parte final de la segunda página, ejemplos de la providencia de Dios. Historia de personas que salvaron sus vidas el 11 de septiembre del 2001. ¿Recuerdas qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Las Torres Gemelas, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó? 2 aviones se estrellaron, la Torre Norte, la Torre Sur, y luego las torres se desplomaron totalmente, se cayeron totalmente. Mucha gente murió, pero mucha gente también sobrevivió. Y cuando se les empezó a preguntar a estas personas por qué no estuvieron ahí, porque más o menos el atentado fue a las 9 de la mañana, obviamente pues empiezan a trabajar a las 8:30. Entonces algunos no llegaron a sus trabajos. Y estas son algunas historias. Por ejemplo, ahí usted lee, Michel Lomonaco, chef ejecutivo, se retrasó en su llegada porque se detuvo en el lobby para ajustar sus gafas en una tienda de óptica. Él le salvó. Su lentes estaba suelto, estaba yendo al trabajo, entró a hacer ajustar sus lentes, a lo que sale ya el edificio está, el avión ya se estrelló con el edificio. Y él dice, eso me salvó la vida. Hay otra historia, ¿no? Gillian Lauren, escritora, trabajaba en el piso 72. Ese día se retrasó al despertarse y luego tuvo problemas para tomar el metro. Al llegar a las Torres Gemelas vio el caos y decidió no subir. Y se da cuenta, ¿no? Un día normal de trabajo, ella se levanta, pero por alguna razón llega y el metro ya se había ido, había perdido el metro. Ahora tiene que esperar el metro siguiente. ¿Qué haría? ¿Qué hace usted cuando te haces tarde a salir de tu casa? Por alguna razón, reniegas, ¿no? Señor, pero mira, yo voy a la iglesia, yo soy fiel en la iglesia y encima, Señor. Hermano, ya, la providencia de Dios, déjalo a la providencia de Dios. Mira, esta mujer salvó su vida porque alguna cosa pasó en la casa. Salió tarde y ese perder el metro hizo que cuando llegó ya estaba todo el caos ahí. Y ella dice, si yo hubiera salido temprano, hubiera estado ahí en la torre. Y hay otro caso también ahí, ¿no? Lisa Howard. Ese día su hijo se enfermó y tuvo que quedarse en casa para cuidarlo. Otro, Stephen Faber, corredor de la bolsa, se retrasó debido a una reunión que se extendió más de lo esperado. Otro, Glenn Kane, ejecutivo de banca de inversión, normalmente trabajaba en el piso 104 de la Torre Norte. Sin embargo, ese día se retrasó porque su esposa no encontraba un par de zapatos para él. Y hay muchas historias que acá me he puesto, ¿no? Hay historias, por ejemplo, de una chica, de una joven,
que, bueno, como utilizan zapatos así con tacos, se le había hecho una ampolla se le había hecho una ampolla en el pie. Entonces ella, antes de ir al trabajo, ¿qué cosa decide? Decide ir a buscar, no sé, en una tienda, algo para ponerse, una curita. Entonces en ese lapso que ella va y busca y se pone, regresa, cuando llega ya está todo el caos ahí. Y así hay muchas historias. Eso no es lo que nosotros conocemos como la providencia de Dios. O sea, Dios actuando a través de cosas así, a través de cosas, no sé, diríamos cotidianas. Y yo les hablaba varias veces, ¿no? Acá en Huánuco hubo un accidente, un carro que estaba yendo a Llata. Antes había los carros ómnibus antiguos, y un carro que se desplomó, ¿no? Se fue al abismo, pero se fue al abismo el bus. Y yo tenía un amigo que ese día iba a viajar, sin querer venía a la vuelta. Y él me comenta, ¿no? Yo me dice, mira, yo tenía mi pasaje para ese día en el carro. Tenía mi pasaje. Pero ese día yo me levantaba, me dice, y me da flojera levantarme de la cama. Porque recuerda, los carros antes, ¿a qué hora salían? ¿Quiénes han viajado allá, tal vez? 3 de la mañana, ¿no? 4 de la mañana. Entonces dice, yo me levantaba, pero me dio flojera salir de la cama. Y ya tenía mi pasaje al final y ya, ¿qué es? Y me he vuelto a dormir. Y después me levanto y voy a desayunar y ya me dicen el accidente del carro. Entonces, hermano, mira, esa es la providencia de Dios. Así que no te molestes. No te molestes con tu esposa, no te molestes con tu esposo, no te molestes con tus hijos, no. No le eches la culpa a la mascota. Bueno, algo te pasó, algo te retrasó, agradece a Dios. Agradece a Dios. Por algo están pasando las cosas. Porque tú estás orando a Dios para que te cuide, ¿no? Estamos orando a Dios para que nos cuide, ¿no? Claro. Entonces Dios nos va a cuidar, pues. Eso no es la providencia de Dios actuando. Y eso lo vemos en la vida de José y en muchas otras personas en la Biblia. Sucede también en este tiempo. En otra oportunidad quizás comentaremos otros casos, ¿no? Ahora ahí se menciona el cumplimiento de la profecía, Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, el hecho, hermano, de que Jesús vaya a Egipto, finalmente no sucedió así fuera del plan de Dios, no, sino Dios ya sabía, Dios conocía ya esto. Y por eso el profeta ya lo había hablado 600 años antes. El asesinato de los niños, Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta profecía, hermanos, ¿sabe dónde? Está en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 31. Y es un hecho que nos llama la atención. 31:15. Ahí sabe, así fue dicho Jehová, vos fue oído en Ramá. ¿Y sabes cuándo escribe el profeta? No es que Raquel lloró, sino el profeta está utilizando a Raquel como un símbolo de las mujeres. Lo que pasó en los tiempos de Jeremías fue que Israel estaba siendo llevado al exilio. Ya los babilonios habían conquistado la tierra, y lo que Jeremías ve en ese momento es que precisamente por Belén están saliendo una caravana de jóvenes y están siendo llevados a esclavitud, al cautiverio. Y muchos de los jóvenes habían muerto, muchísimos jóvenes habían muerto. Entonces lo que Jeremías ve precisamente es las mujeres están llorando viendo ese acontecimiento. Y eso es lo que Jeremías menciona ahí. Y eso el profeta lo aplica, que también sirve para el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque ese día Herodes mandó asesinar a los niños allí en Belén. ¿Menores de cuánto? De 2 años.
Pero la profecía es más interesante, el verso 16, que dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esto, hermanos, en cierta medida nosotros también lo aplicamos en nosotros. Mira, estos niños que perecieron, ¿dónde están ahora? ¿Cuál es el destino de estos niños que perecieron? ¿Qué creemos nosotros? ¿Dónde están? Están con el Señor, ¿verdad? Están con el Señor. ¿Y sabe qué le pasó a Herodes? Mira, Herodes manda a matar a todos estos niños, ¿sabes por qué? Porque él quería preservar su reino. Porque él lo que escuchó de los magos dice: no, ha nacido el rey. Ah, no, pues si es rey, yo soy rey, ¿cómo va a nacer otro rey? No, yo tengo que mandar matar a ese rey, yo tengo que matar a ese rey. Y Herodes, por esa razón, Herodes manda a matar a los niños allí. Pero ¿saben qué recoge la historia? Que Herodes no vivió mucho tiempo. Herodes vivió poco tiempo después de eso. O sea, aquella persona que en su maldad no quiere perder su reino, al final Dios le dice: ¿sabes qué, Herodes? Tu fin ha llegado. Y ahora el reino, ¿para quién va a ser? No sé si dan cuenta la ironía, ¿no? O sea, Herodes comete tal salvajismo para salvar su reino, en sus palabras, pero al final su vida le es quitada. Al final muere. Poco tiempo después. Y bueno, aquí a los que quieren ver un poco más, ¿sabes de qué murió Herodes? Ahí te he puesto el mal que le han detectado a Herodes. La gangrena de Fournier. Es según lo que describe un historiador de ese tiempo, Josefo. Herodes murió, tenía problemas, y parte de eso es lo que se conoce ahora como la gangrena de Fournier. ¿Y sabe qué es esa gangrena? Se empieza a podrir desde la parte de la ingle hasta el estómago, toda esta parte se pudre. O sea, la carne se gangrena, o sea, la carne se muere, y con la carne se muere ya tienen que ir extrayendo esa carne, tienen que ir cortando la carne. Los que se animan a ver esta gangrena de Fournier, más es terrible, porque prácticamente toda esta parte se pierde, la piel, toda esta parte, esto se pierde. Es una enfermedad terrible. El caso de Herodes es terrible. Y Herodes murió pues maldiciendo, ¿no? Y es un poco irónico lo que le pasó a Herodes. Verso 19. Bueno, ya tiempo está ganando el verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Sabes qué significa esa palabra Nazareno? Era algo despectivo. O sea, en ese tiempo decirte Nazareno era algo despectivo. Es decir, ¿no? Para los de Judea, para los de Jerusalén, los que vivían en Galilea, ya eran, si se quieren, personas de segunda categoría. Y de entre los que vivían en Galilea, los que vivían en algunos pueblos como Nazaret, era lo peor de lo peor, si se quiere. Eran menospreciados. Y recuerdo lo que dijo, ahí está en Juan 1:46, lo que dice Natanael. O sea, Natanael, él está hablando un proverbio de su tiempo. Natanael dice: de Nazaret pueden hacer algo bueno, ¿no? Cuando Felipe le dice: no, mire, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Esto Natanael, claro, Natanael, ¿no? Natanael entonces responde con un proverbio de su tiempo: de Nazaret puede salir algo bueno. Eso, hermanos, es un desprecio para los que viven en Nazaret, para la gente que vive en Nazaret.
¿Y por qué es curioso esto? ¿Saben por qué es curioso? Porque Jesús decidió, hermanos, nacer ahí, nacer en Belén. Jesús decidió crecer en Jerusalén, en Nazaret. ¿Por qué? Porque el ángel dice, mira, anda a Nazaret. Eso, hermanos, contrasta con el pensamiento, con nuestro pensamiento en ese tiempo. Inclusive con muchos pensamientos que hay dentro de las iglesias cristianas. Hoy día, en algunas iglesias vas a escuchar a pastores, predicadores, que hacen un excesivo énfasis a la riqueza. Hacen un excesivo énfasis. Eso se conoce como dominionismo. La teología del dominionismo, es decir, que los cristianos debemos de gobernar la tierra. Los cristianos debemos de ocupar los cargos más altos de la nación. Los cristianos debemos ser las personas más ricas de la nación. Ese se llama la teoría del dominionismo. Ese es un camino que siguió, hermano, la Iglesia Católica años atrás. Cuando la Iglesia creía que ellos, gobernando el mundo, iban a traer prosperidad a la tierra. ¿Y sabes qué vino para la tierra? La Edad Media. Y si tú conoces de historia, recuerdas de historia, la Edad Media es una de las edades más terribles para la humanidad. ¿Por qué? Porque la Iglesia en sí se metió a campos que no deberían estar. Se metió en algo que no debería hacer. Mira, Jesús decide vivir en Nazaret, en un lugar despreciado por los judíos, despreciado. Había ciudades importantes en ese entonces. Jericó era una ciudad importante. Capernaum era una ciudad importante. Jerusalén, ni qué decir. Había grandes ciudades en ese entonces. Pero Jesús dice, yo voy a crecer en Nazaret. Ese es el Mesías que tenemos, hermano. Ese es el Mesías que tenemos. Por eso el apóstol va a decir, aquel que siendo rico se hizo pobre. Y leamos la parte final que dice, ¿no? Dios siempre guiará a aquellas personas que buscan hacer su voluntad. Normalmente Él nos guía a través de la Biblia, por medio de otros creyentes, confirmando aquella dirección por medio del Espíritu Santo, pero a veces nos guía directamente por medio de visiones y sueños. Tal dirección puede ser más común entre aquellas personas que no pueden leer. Bueno, esta es una conclusión que se tiene sobre el tema, pero recuerda, hermano, Dios nos va a hablar también de la forma tal cual usted es. Es decir, Dios no habla de una forma genérica para todos, no. Sino, Dios elige la forma en que te va a hablar a ti y me va a hablar a mí. Vamos a poner ejemplo.